Estamos avanzando de una manera muy acelerada en este maravilloso libro. La verdad, yo estoy muy contento. Dios me ha dado la oportunidad de estar estudiando dos libros maravillosos que yo antes no había predicado, y estoy sacando cosas muy bonitas en ellas, en estos libros. Los jueves estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, un libro anecdótico que trae muchas aventuras y del cual también aprendemos mucho. Y los miércoles, ahí con Lulú, estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a la mitad, y la verdad también cosas muy maravillosas estamos viendo en ese libro. En realidad, si tú quisieras ver cuál es el pasaje más favorito, pues sería muy difícil, porque toda la Biblia es realmente maravillosa. Estamos pues en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Libro de los Hechos, capítulo 19. Y vamos a empezar el estudio con el versículo 8. Le voy a pedir, por favor, a Armando que nos guíe en una pequeña oración para que Dios bendiga este estudio. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias porque tú nos permites estar aquí, reunidos hoy, congregados en tu nombre, para conocer, Padre, lo que tienes tú que decirnos este día, conocer un poco más de tu voluntad, conocer enseñanzas y conocer lo que tú hiciste para levantar la iglesia con los. Padre, te damos muchas gracias porque cada uno de estos estudios ha sido muy revelador y nos da muchas enseñanzas, nos hace aprender de lo que tú hiciste en tiempos antiguos, pero también lo que tú sigues haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos que este estudio sea también útil para que lo podamos después compartir con otras personas y que tu reino y tu familia vaya creciendo, Padre. Danos también la oportunidad de compartir y presentarle a otras personas tu evangelio. Te pedimos todo esto en nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Bueno, Jesús realmente nos dio la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, te haces soldado de su ejército, y Él quiere que de una manera dinámica vayas por todos lados predicando el evangelio. Para predicar el evangelio lo puedes hacer con tus con tus propias palabras, pero vas a encontrar muchos obstáculos en tus propias palabras, porque son palabras de hombre. Queremos usar la palabra de Dios. Y por eso estamos memorizando algunos versículos, los queremos utilizar cuando nosotros les hablamos a las personas de Cristo, ¿sí? En esta ocasión, el pasaje que está en Hechos 19, empezando en el versículo 8, le puse yo el poder de la palabra. El poder de la palabra. La palabra de Dios es espectacularmente grandiosa, sobrenatural. Yo me acuerdo hace muchos años que fuimos a Cambridge, Inglaterra, porque queríamos nosotros imprimir una Biblia de alta calidad. Y entonces sacamos unos mapas que nosotros hicimos y los llevamos a Cambridge y esto y lo otro, y estuvimos discutiendo con las personas de la imprenta acerca de la impresión de esa Biblia, la piel y el papel y la tinta, cómo iba a ser y todo esto. Y sí nos impactó que en ese entonces, no ahora en los tiempos de la gran computación, estamos hablando de los años 80, ellos sacaban aproximadamente entre 300 y 400 libros diarios en la imprenta de Cambridge. Y cómo jugar golf y cómo cocinar sin aceite, qué sé yo.
1000 libros de todos colores y sabores. Y yo me quedaba muy impresionado de tanto libro y decir, pues puedes tú poner todos estos libros en una gran torre y nunca se podrán comparar con el libro de Dios. El mensaje de Dios al hombre, lo que Dios quiere que tú sepas de Dios y de ti mismo, está en este libro. Y Él se ha preocupado, o bueno, Él se ha comisionado a que este libro llegue a nosotros a través de los siglos. Porque hace mucho que se terminó de escribir este libro. Quizá el último libro fue en el año 96, que lo escribió Juan, el apóstol Juan, el Apocalipsis. Y aquí lo tenemos. Increíblemente exacto, increíblemente bien traducido, y es muy, muy importante. Vamos pues a empezar este estudio y voy a leer el pasaje, el poder de la palabra, Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Yo creo que tú ya con mucha certeza puedes atestiguar de la gran sobrenaturalidad que tiene la palabra de Dios. Es la única que puede cambiar realmente al hombre. ¿Y cómo quiere cambiar el hombre? El hombre gasta muchísimo dinero en tratar de hacer cambios para su vida. Y hay psicología, y hay psiquiatría, y hay yoga, y no sé qué tantos métodos, porque yo quiero cambiar. A lo mejor quiero quitar mi enojo, o quiero diferentes debilidades que yo traigo, temores, fobias, pero finalmente no podemos y acabamos fracasados. Lo único que puede cambiar tu vida y la transforma de una manera espectacular es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es de Dios,
Él escribió este libro y nos dice y nos da toda la medicina que nosotros tenemos. La palabra proviene de Dios. Inclusive, ¿cómo empieza Juan 1:1? Por favor, Caro. Juan 1:1. En el principio era el verbo. El verbo es la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces Cristo, que está hablando de Cristo, es la palabra. Cuando tú estás desmenuzando, estudiando, memorizando este libro, realmente estás platicando, conversando, penetrando, comunicándote con Cristo mismo. Él es la palabra. Es un libro poderosísimo. Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice, Hebreos 4:12, dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra del hombre llega a tu intelecto. La palabra de Dios penetra hasta lo más profundo de tu ser y ahí hace estragos y cirugía profunda y hace cosas maravillosas en tu ser, cosas que inclusive no pensabas que necesitaban ser atendidas, y la palabra de Dios hace todo esto. La palabra de Dios es además una palabra eficaz, trae resultados. Josué 1:8, que muchos de nosotros lo hemos memorizado. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y bueno, ¿cómo podemos muchos de nosotros atestiguar de esa gran verdad? ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en mi vida? Porque Él mismo me puso la disciplina de leer la Biblia ya por 40 años. Y poco a poco va penetrando como la medicina, y va por las venas, y va por las diferentes partes del cuerpo y principalmente la mente, para que tú actúes de una manera natural lo que dice la Biblia y no te vayas con la finta de lo que dice el mundo, que por cierto es totalmente contrario a lo que dice la Biblia. La Biblia es sencilla y clara. Muchos te dicen, no, pero es que la Biblia es complicadísima. No lo es si tienes el intérprete. Es muy fácil. Claro que si tú quieres leer chino y no sabes chino, pues sí va a ser muy difícil. Pero si tú tienes el intérprete para que te diga lo que dice, pues entonces es muy fácil. Salmos 19:7. Salmos 19:7. Y dice Salmos 19:7, en su parte segunda, dice, Salmos 19:7, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Sí? La palabra de Dios realmente es sencilla, es perfecta. La palabra de Dios es inerrante, no tiene error, es infalible. Dice la palabra de Dios, aquí en mismo Salmo, en Salmos 19:7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? La palabra de Dios también es medicina. Hemos dicho constantemente que es la medicina para el hombre. Aquí en el versículo 8 del Salmo 19, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón, ¿sí? Que el gozo, la fuerza, el contentamiento que el mundo nunca te dará, te lo da la palabra de Dios. La palabra de Dios también es pura,
Dice aquí el versículo 8 más adelante, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, te hace tener valores muy altos, ideales que te hacen sentir muy importante. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no puedo alcanzar esos niveles de altura? Y la palabra de Dios te da todo esto. La palabra de Dios es determinante. Aquí mismo en el Salmo 19, versículos 2 al 4. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, no es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. ¿Sí? Es más, Él hizo todo el universo con el poder de su palabra. Él nada más dijo y se hizo. Así es el poder de la palabra de Dios. Bueno, este libro tan maravilloso, tan precioso, es el número 1 de ventas todas las semanas. Pero ya lo quitaron ahí, porque pues siempre el número 1, pues ya lo quitaron del número 1. Pero es el libro más vendido de la tierra. Desgraciadamente, no tan leído. Muchas personas sí tienen su Biblia y en la mañana la frotan como la lámpara de Aladino. A Dios, por favor, dame buena suerte hoy y nada más. Y la palabra de Dios no es para venerarla, para alabarla, para poner una veladora, se va a quemar, sino para leerla. Inclusive unos me dicen, ¡ay, sacrilegio! ¿Estás subrayando la Biblia? Pues sí, claro, es un libro, después compramos otro. Quiero saber qué dice y realmente entender bien sus dichos. Es maravilloso lo que Dios ha hecho con la palabra de Dios. Hoy, todos los lenguajes importantes del mundo tienen Biblia en ese idioma. La mayoría de los dialectos. Y hay dialectos en donde nada más hay 100,000 personas. Y ahí está cuando menos el Evangelio de Juan, si no es que todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Hay una organización que se dedica a seguir traduciendo la Biblia a tantos y tantos dialectos que todavía faltan por tener la Biblia. Y nosotros tenemos amigos que están allá en la selva, traduciendo la Biblia a esos dialectos, porque es difícil, porque primero lo que tienes que hacer es poner por escrito el lenguaje, porque no lo tienen escrito, y una vez que esté escrito, entonces empezar a traducir la Biblia a ese lenguaje. Y muchas de estas personas pasan 10, 15, 20 años allá con su familia y sus hijos, sacando este trabajo tan precioso, porque la palabra de Dios es espectacular. Y te sorprenderás el costo. Te vas a Sanborns a comprar una pequeña revista que te cuesta 200 pesos, ¿verdad? Y la tiras al día siguiente porque son puras vanidades, y la Biblia vale la mitad. Hay personas que Dios le ha proporcionado mucho dinero, que ellos donan fuertes cantidades de dinero para que la Biblia esté por todos lados. Y ahora la encuentras en el internet y bueno, 1000 cosas en donde está la palabra de Dios, porque es tan importante. Pero Satanás se ha dedicado con mucha fuerza a destruir este libro, de muchas maneras. Si no fuera por Dios, este libro no debería ya de existir, porque el ataque contra la Biblia ha sido constante a través de los siglos y de muchas maneras. Primero ocultándola. Hubo todo un milenio en donde la Biblia estuvo totalmente oculta, porque nada más estaba en latín, nadie sabía latín, y los que sabían latín pues tenían que tener mucho dinero para comprar una Biblia, porque se tenía que hacer a mano. Y estuvo oculta, literalmente oculta, hasta que unos hombres de Dios, a través de muchos problemas que hubo y guerras, sacaron la Biblia, porque era lo más importante. Pero no solamente Satanás se ha dedicado a ocultarla, sino a malinterpretarla, en donde tú agarras un pedacito y haces toda una filosofía de ese pedacito, y entonces pues está mal
interpretada, ¿no? Hay una ciencia tan exacta como las matemáticas que se llama la hermenéutica, la adecuada interpretación de la palabra de Dios, para que tú sepas exactamente dónde dice y por qué dice. La Biblia no se contradice, pero sí hay pasajes a veces un poco más profundos. La Biblia ahora en estos tiempos, como somos ya tan sabios y tenemos tanto conocimiento, está altamente devaluada. Ay, por favor, todavía crees en esas cosas del siglo XIII y no sé cuánto y no sé qué, ¿no? Muy devaluada la Biblia y frecuentemente desafiada. Porque tú sabes que estamos en la teoría, no, ya no es teoría, es certeza, no es teoría, ¿verdad? Se llama la certeza de la evolución. Bueno, y no es cierto, es una simple teoría que nunca han podido probar, pero que va en contra de Dios, ¿ok? Y entonces dicen las personas que nosotros venimos del mono. Y yo digo, pues a lo mejor vienes tú, pero aquí dice la Biblia que yo vengo de Dios, porque Dios creó en el principio los cielos y la tierra, no hubo evolución. Pero bueno, la desafían, la tratan de romper, la tratan de hacer un lado, porque no necesitamos nada de esto, pero es y será la palabra de Dios. Y Mateo 24:35 dice, Jesús hablando, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Este libro estará y estará y estará y no podrán realmente tumbarlo. Para nosotros los cristianos es un libro muy importante, es nuestra guía. Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Sin esto, pues ¿cómo podría yo caminar por la tierra? Es un libro que realmente también nos da mucho poder. Isaías 62, 6. Mi mano hizo todas estas cosas, dice Jehová. Isaías 62, 6. Isaías 62, perdón, es 66, 2. ¿Qué me pasa? 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Sí? Claro, muy, muy bonito. ¿Sí? Y bueno, pues nosotros nos alegramos mucho de que Dios nos conceda el gran privilegio en el siglo XXI, un milagro, de que tengamos una Biblia en nuestro poder. Salmo 119, 97, el rey David decía, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, ¿sí? Y cuando nos atacan y cuando realmente quieren tumbarnos, dice la palabra de Dios que este libro es una espada, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿sí? El cristiano no es una persona que se defiende, sino que al contrario, ataca con la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Eso está en Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. Y por último quiero citar uno más, Jeremías, capítulo 9. Jeremías, capítulo 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Que dice así, así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. Ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, para nosotros los cristianos, pues es un libro muy importante. Dice Juan 14, 21, el que me ama,
¿Quién me completa el versículo? El que me ama, Mi palabra guardará. mi palabra guardará. ¿Tú amas a Jesús? Pues tú amas la palabra. Le dice Jesús mismo en ese versículo. Y eso es lo que hace Pablo aquí en Hechos, capítulo 19. Vamos a ver a Pablo predicar la palabra constantemente, a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo, sin importarle que hay gran rechazo a la palabra de Dios. El mundo de allá afuera está en contra de todo lo que dice Dios. El principio más básico de la Biblia, ¿quién me lo dice que es? ¿Cuál es el punto medular de lo que dice la Biblia? ¿Ah? Dar y obedecer. Bueno, dar y obedecer, pero ¿qué le dice al hombre? ¿Cuál es el mensaje que le dice al hombre? Bueno, pero el síntoma del hombre es, el hombre es malo. No sé si tomaste tú un curso de maldad. Yo no lo tomé porque sacaría no 10, 11. No tuve que tomarlo, me exentaron. ¿Sí? El hombre es malo y necesita un Salvador. Ese es el tema de la Biblia. Y al mundo no le gusta eso. ¿Cómo que el hombre es malo? El hombre tiene sus puntitos, pero ahí la lleva. Y cada día está mejor. Vamos a llegar al punto. ¿Cuál punto? Estamos en el siglo XXI. ¿Cuándo será? ¿En el siglo 344,000 o qué? No, se necesita un Salvador. Y esto es lo que predica el apóstol Pablo. Viendo aquí nuestro pasaje, en el capítulo 19 del libro de los Hechos, dice, habíamos visto la semana pasada que Pablo llega a Éfeso. Está en su tercer viaje misionero. Había tenido que ir a Jerusalén rápidamente por unos votos que él mismo quería hacer. Y empezó otra vez a surcar por todos lados en los diferentes grupos que él había iniciado en toda la provincia del Imperio Romano. Y dice la palabra de Dios, déjame ver qué dice aquí, en el versículo 8, que llega Pablo. Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 cosas más o menos rápidas acerca de este pasaje y ver cómo Pablo usa constantemente la palabra de Dios. Es un ejemplo, un modelo para nosotros. Y lo primero que vemos es que la está siempre proclamando. Siempre está hablando de la palabra, como que no tiene otro tema. Oye, vamos a hablar de béisbol, ¿no? Pero bueno, no había béisbol en esos tiempos. Pero de otra cosa, bueno, Pablo decía, con mucho gusto, yo me hago judío a los judíos, y me hago gentil a los gentiles, y me hago como si no tuviera Dios para ganar quizá alguno. Y claro, él tenía la manera de siempre poder llegar a la gente, pero su tema principal, único, era la palabra de Dios. Y él la proclama. Versículo 8, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. ¿Qué es la palabra denuedo? ¿Qué quiere decir? Con mucho énfasis. Con mucho valor, con mucho coraje, con mucha fuerza. Con gran denuedo por espacio de 3 meses. Ya está empezando a progresar Pablo, porque casi siempre después de una semana o 2 lo echaban, lo expulsaban. Y ahora pues sí tuvo 3 meses que estaba muy contento de que podía ir a la sinagoga tanto tiempo, discutiendo, persuadiendo acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Pues es todas las cosas que Dios quiere que sepamos y que podemos encontrar fácilmente en el Sermón de la Montaña, que es la manera de vivir del cristiano, ¿sí? Y entonces él discutía con ellos cómo el Mesías había llegado, cómo el Mesías había muerto por sus pecados, para que ellos pudieran resolver el problema que traemos, que es nuestra maldad inherente. Y ahí los persuadía, pero el versículo 9 dice aquí que en su proclamación tan fuerte que hacía, endureciéndose algunos y no creyendo, porque bueno, tarde o temprano, la mayoría de la gente tendrá esa reacción a tu prédica. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo,
La verdad, para mí fue un evento espectacular, un descubrimiento maravilloso. Cuántos libros había yo leído, tenía hasta maestría de no sé qué y no sé cuánto, y yo nunca había leído la Biblia. Vengo a Cristo, empiezo a ver el valor de la Biblia, empiezo a descubrir lo que dice aquí. Yo estaba realmente muy, muy gozoso. Y yo salí a hablar de Cristo por todos lados, con la certeza de que una vez que les dijera, ¡ay, qué bueno, invítame!, ¿no? Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que pura nada, hasta tomates me echaron, porque no les gustaba el mensaje de la Biblia, que es de que pues necesito un Salvador. Y eso es lo que está pasando con Pablo, aunque te digo que de alguna manera, no nos dice aquí, tuvo récord de estar en la sinagoga 3 meses. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino con C mayúscula. ¿Por qué dice camino con C mayúscula? Porque eran los del camino. Era la manera como los cristianos se les llamaba en ese entonces, los del camino, ¿sí? Y él estaba hablando precisamente de esta secta del camino, ¿sí? Maldiciendo el camino delante de la multitud, pues se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí vemos a Pablo que se estaciona, es una ciudad muy importante, en Éfeso por 2 años. Y bueno, Pablo decía, bueno, pues yo te presento la palabra de Dios, pero si no quieres, no hay ningún problema. Voy a discutirla y presentársela a otros. Y ya se acabó. No creas tú que Pablo se ponía a llorar. Decía, bueno, pues ni modo, pero voy con otros. Y dice que oyeron muchos la palabra del Señor Jesús. La palabra del Señor Jesús se difunde, se corre como fuego en la foresta. Cuando una persona esté incendiada, incendia a otros y esos incendian a otros y corre tremendamente la palabra de Dios, ¿sí? Y así es que lo que tú predicas parece que pues no está dando ningún fruto, pero eso no es cierto, ¿sí? Y cuántas veces me han dicho, ¿por qué no tienes tú un lugar grande donde haya 500 personas y no sé qué y no sé cuánto? Y le digo, bueno, mira, Jesús tuvo 12 y le falló 1, ¿qué me va a pasar a mí? No, el mensaje se pasa de 1 a 1, profundo, claro, penetrante, para que esa persona incendiada vaya, encienda a otra persona, ¿sí? Y eso fue lo que los apóstoles también hicieron. Ellos tenían sus discípulos, unos cuantos, pero esos discípulos tenían discípulos y los discípulos tenían discípulos y estaba aquello corriendo por todos lados. Y dice aquí que en Éfeso, la palabra de Dios, así judíos como griegos, estaban oyendo la palabra del Señor. Pablo la estaba proclamando. No sé si se paraba después que lo corrieron de la sinagoga, pues se paraba por ahí en una esquina, ¿verdad?, a predicar o algo. Estaba en la casa de este señor tirano, que pues, quién sabe qué era, no es que era un tirano, sino que así se llamaba, por eso lo pusieron con doble N, para que no te vayas a confundir, Dani. Y ahí en su casa tenían estudios, y también eran unos cuantos, pero esos unos cuantos salían a predicar, ¿sí? Maravilloso el poder llevar la palabra de Dios por todos lados. Número 2, confirmando. Cuando tú le presentas la palabra de Dios a una persona y esa persona realmente sí quiere, y esa persona tú le presentas el plan de Dios para la salvación, las 5 verdades vitales de la Biblia, que es un pecador que necesita a Jesús, que lo tenga como su Salvador, bueno, ese es el inicio, pero después hay que confirmarlo, hay que darle más, hay que lea la palabra, que vaya aprendiendo más al punto de que se mete en toda la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Esto lo vemos en los siguientes versículos, en donde Dios hizo algo especial en ese tiempo
que estaba iniciándose el cristianismo. Versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. O sea, Dios en el principio del cristianismo, para que creciera con más fuerza, permitió una serie de milagros que hoy no los necesitamos. Se necesitaban milagros en ese tiempo porque la Biblia no estaba terminada. Hoy tenemos más que milagros, tenemos la Biblia y con eso es más que suficiente, pero en ese tiempo todavía no estaba terminada. Y Dios hacía diferentes milagros para que la gente viera que esto venía de Dios. Dice el versículo 12, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Una cosa que hacía Pablo y sus discípulos, pues sanaban gente milagrosamente, ¿sí? Hoy en día hay personas que dicen que esos dones todavía existen y que tú puedes sanar personas. Pues ojalá y yo pudiera sanar personas, el primero que sanaría es a mí mismo, ¿no? Quitarme unos 20 años, ¿no crees tú, Toño? Sería muy bueno, pero no es así. Sanamos el alma, que es mucho más importante, no el cuerpo. Dios puede sanar el cuerpo, claro que sí, y hemos tenido muchos milagros en donde Dios puede sanar a cualquiera cuando Él quiere, pero no es una cosa que tengamos poder para hacerlo, como en ese tiempo que Dios tenía un propósito específico para eso. Dios estaba confirmando su predicación, Dios estaba confirmando los mensajes que se estaban dando. Acuérdate, no había Biblia más que el Antiguo Testamento. Entonces lo que Pablo hablaba, pues después lo pondría en cartas, pero oye, y lo confirmaba con diferentes cambios. Había mucha gente que estaba cambiando mucho en esos días, ¿no? En donde sus casas estaban mejor, en donde ya estaban trabajando, que personas que no trabajaban antes, no sé, había productividad, porque todo esto te lo da el Evangelio. Y a tal punto que dice aquí que algunos decían, oye, pues dame tu delantal, porque tú estás enfermo ahí tirado, y voy a ir con Pablo, y con el puro delantal te vas a sanar. Y bueno, no dudo que cosas así estaban pasando. Realmente era un verdadero escándalo lo que estaba pasando con el Evangelio, ¿sí? La tercera cosa que vemos que estaba pasando en el Evangelio es que pues muchos, viendo los resultados tan bonitos que tenía Pablo, quisieron imitarlo sin tener el poder de Dios, ¿sí? Y esto es lo que vemos aquí, ponemos aquí imitación del 13 al 16. Algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Sí, es muy importante que estemos predicando con el ejemplo. Sí, es muy importante que yo esté predicando con un Jesús que sí traigo y que no pretendo traer, ¿no? Y que yo diga y te predique una cosa, Judith, y luego tú sepas que yo hago otras cosas muy diferentes los sábados en la noche allá en la cantina de Don Pedro. Pues no, ¿verdad? Entonces, así como que no concuerda, ¿no? No quiere decir que somos perfectos, para nada, pero sí hay ciertas congruencias, ¿no? Yo no creo que sería muy bien que este señor predicador te esté presentando a su nueva pareja, porque lleva 4. No, pues entonces, oye, ¿qué pasó? Pues cómo estuvo aquí la cosa, ¿no? Y que sus hijos no le hablan porque ya trajo una nueva a la casa y quién sabe qué, y tú de alguna manera dices, pues, oye, como que no me cuadra, ¿no? No, son personas que tienen con sus vidas una presentación de Jesús, ¿no? Y que sus vidas hablan de Cristo. Ha habido muchas
cosas en estos días sobre el celibato de algunos religiosos, ¿no? Pues Dios realmente quiere que tú te cases, que tengas tu propia mujer y con tu propia mujer y con tus propios hijos muestres al mundo que también están casados por ahí, pues cómo hacerle y cómo poder aconsejar y cómo poder sacar adelante una casa normal como las que Dios quiere que tengamos, ¿no? Pues todas estas cosas. Así es que sí hay muchos falsos profetas que salen a predicar. Y a mí me impresiona mucho el de una persona, que la verdad yo dije, pues ¿cómo le habrá hecho? Había un señor en el siglo XVII que se llamaba Juan Wesley. Y Juan Wesley era una persona que predicaba con mucho poder la palabra de Dios allí en Inglaterra. Y la gente lo escuchaba y le gustaba mucho. Y entonces él quiso ir de misionero durante un tiempo a Estados Unidos. Y fue en barco a Estados Unidos y en el barco conoció a unos cristianos de Sajonia, alemanes. Y él dijo, no sé, pero que ellos tienen algo que yo no tengo y no sé qué es. Pero veo un fervor, veo un incendio en sus vidas, hay algo que ellos tienen. Y se puso a investigar. Claro, Juan Wesley no tenía a Cristo en su corazón. Y estas personas le dijeron, por favor, Juan, mira, ven para acá, déjame explicarte lo que dice la Biblia, ¿no? Y Juan Wesley aceptó a Cristo con este grupo, humildemente, ahí en el barco. Estuvo un tiempo en Estados Unidos, regresó a Estados Unidos y fue el predicador del siglo XVII. En 1789 vino la Revolución Francesa con sangre y odio y mil cosas. Y en Inglaterra no hubo revolución francesa. El mismo feudalismo, ¿eh? ¿Por qué no hubo revolución francesa en Inglaterra? Porque Juan Wesley predicó por toda la isla. Él iba en caballo, no tenía coche. Iba en caballo, predicaba a las 4 de la mañana. Y se llenaba, y predicaba en el tiempo, en el bosque. Para que fuera, y si llegaba 1000 gente, no sé qué tanta gente, pero aquí estaba, y después de predicar seguía al siguiente pueblo, y así lo hizo durante más de 60 años, y en Inglaterra no hubo revolución francesa, pero fue un hombre que predicó mucho durante sus primeros años sin conocer a Cristo. Bueno, es muy importante que sí tengamos a Cristo para predicar con congruencia, con una vida de poder y que tú realmente puedas mostrar a la gente que es Cristo, ¿sí? Pero entonces aquí vemos que pues, hay muchos que querían competencia, que querían imitar, pero sin Cristo. Y por eso el espíritu malo les dice, pues yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y desnudándolos, y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Pues sí, no podemos estar predicando a Jesús cuando no somos de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, pues sí quiero que prediques, pero también que tu vida sea relativamente congruente, ¿no? La cuarta cosa que vemos aquí es convicción en los siguientes versículos. Y dice la palabra de Dios en el versículo 17, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando tú ves a todos estos hombres cristianos que realmente están transformando el mundo, pues como que dices, déjame investigar qué está pasando, a lo mejor a mí también me gusta eso. Yo quiero decirte que yo vine a Cristo no porque me presentaron con gran elocuencia el Evangelio, sino porque yo vi en algunas personas un testimonio poderoso y un contentamiento que yo no tenía. Yo dije, pues ¿por qué esa persona? Inclusive yo me acuerdo muy bien que esta persona, que iba allí al club de tenis donde yo iba, que se llamaba el Club Tacubaya, yo le daba aventón en mi coche de 2 metros.
él no tenía coche. Y lo tenía que aventar, y además casi siempre andaba sin dinero. Pero él tenía algo. ¿Qué tienes tú que yo no tengo? Pues tengo a Cristo. Oh, ¿qué será eso? Y bueno, yo vine a Cristo por el testimonio de estas personas, ¿sí? Entonces hay convicción, hay fuerza, hay el poder proyectar hacia afuera lo que traemos adentro para que algunos en el mundo, porque no todos, sí digan, oye, yo quiero investigar, yo quiero saber qué es eso, porque sí veo una vida con congruencia, sí veo una vida que a mí me gustaría tener, ¿sí? Dice la palabra de Dios, esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, temor de Dios, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, ¿sí? Realmente hay testimonios muy bonitos de cómo Dios transforma vidas totalmente destruidas y las empieza a edificar de nuevo a que sean no solamente vidas útiles, sino vidas que proclaman a Jesús con sus historias, ¿sí? Bueno, pues la quinta cosa que vemos aquí en este pasaje es el crecimiento desmedido, espectacular que estaba teniendo el cristianismo en esos tiempos. Dice el versículo 19, asimismo muchos de los que habían practicado la magia antes, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Llega el punto en que no te importa el costo, porque tú vas a seguir a Jesús. Y realmente dices, no importa, yo voy a seguir a Jesús, cualquiera que sea el costo. Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿sí? Lucas 9:23. ¿sí? Niéguese a sí mismo, ya no es yo a quien estoy promoviendo, sino a aquel que me salvó y es mi Señor, que se llama Cristo, ¿sí? Y de repente, pues sí, había una verdadera conversión de muchísima gente en Cristo. Y Pablo, pues ya tenía muchos discípulos, porque Pablo no podía estar predicando él solo por todo el Imperio Romano, pero tenía mucha gente que le estaba ayudando y que estaban predicando en los diferentes grupos, en Tesalónica, en Corinto, en Éfeso, en diferentes puntos del Imperio Romano, inclusive Roma mismo, porque cuando Pablo escribe a Roma, él nunca ha ido a Roma, y le está mandando una carta a un grupo cristiano en Roma. Y dice, me gustaría ir pues para conocerlos a ustedes, para ser edificados mutuamente. Pero él nunca ha ido a Roma, pero se había ya extendido de tal manera que realmente está por todos lados. Al punto que viene gran persecución de Roma, pero Dios puede mucho más que la persecución. Y en el año 310, ¿quién se convierte? El emperador Constantino se convierte a Cristo. Se suspenden todas las diferentes persecuciones y es él el que está promoviendo el cristianismo. El primer concilio, que fue el concilio de Nicea en el año 325, ¿quién lo organizó y quién lo presidió? ¡Wow! El emperador Constantino. Increíble, ¿sí? Entonces, bueno, pues como Dios mueve las cosas, el Imperio Romano finalmente se cayó y Cristo no se cayó, porque dice la palabra de Dios que prevalecerá hasta el fin, ¿sí? Y bueno, Éfeso estaba las cosas muy, muy bien, y dice aquí en el versículo 20, así crecía, así prevalecía poderosamente, ¿qué? La palabra del Señor, ¿sí? Y mira que no entiendo muy bien, por eso Dios tenía cosas especiales en ese tiempo. No tenían Biblia. ¡Wow! ¿No? Imagínense si hubieran tenido Biblia, ¿sí? Lo que hubiera pasado. Ahora, nosotros tenemos Biblia, ¿no?
Y hasta en varias versiones hay una Biblia que no dice habéis, y no dice tenéis, y no dice haz y ten, para que sea más fácil. Tenemos muchas. ¿Y qué hacemos? Pues tanta Biblia, ¿y dónde están los cristianos para esas Biblias? Por favor, ¿sí? Entonces, bueno, pues Dios también nos pedirá cuentas, porque al que mucho da, mucho le pedirá, ¿sí? Yo me acuerdo que, hablando exactamente de lo contrario, iba yo en un avión y estaba yo leyendo mi Biblia, y se me acercó una persona y me regaló un libro, ahí lo tengo. Y el título estaba bonito, creo que no sé si lo he leído, pero el título sí me impactó. Y Sodoma no tenía Biblia. Y mira lo que le pasó. Nosotros con Biblia, imagínate lo que nos va a pasar por ser tan alejados de Dios. La palabra del Señor. Entonces yo quiero que tú atesores la palabra de Dios como la niña de tus ojos. Es lo más importante de tu vida. Y es lo que nosotros le hemos pasado a nuestros hijos y queremos pasarlo a todos lados. No hay algo más importante. No seas como este niño que estaba esperando que su papá se muriera para recibir la herencia, porque bueno, eran buenos pesos ahí, o dólares, o yenes, o no sé qué sea, ¿sí? Pero el papá era un buen cristiano que realmente predicaba fuerte la palabra de Dios y el muchacho no quería oír. Y entonces cuando finalmente muere este señor, pues la herencia que recibió el muchacho fue una Biblia. Eso fue todo lo que recibió y estaba fúrico. Oye, ¿y dónde está el dinero? ¿Cómo es posible? ¿Cómo que una Biblia? Sí, inclusive la arrumbó porque estaba muy enojado y no quería saber nada de ella. ¿Sí? Pero los años pasaron, los problemas vinieron y empezó a faltarle. Y entonces pues llegó el agua al cuello y hubo ya muchos problemas, y en su gran desesperanza de una vida mal llevada, pues se acordó de aquellas cosas que su padre le había dicho acerca de la Biblia. Acércate a la Biblia, es la única esperanza, es lo único que te va a sacar en este mundo todo desviado y confundido. Y bueno, pues él fue y se tardó un poco en encontrar aquella Biblia que su padre le había regalado para empezar a leerla. Y realmente la abrió con mucha ansia, con mucha hambre de sacar de la Biblia aquellas jugosas enseñanzas que su padre le había dado. Y qué sorpresa, que ahí estaban todos los billetes que el padre le había dejado. Y que no servían de nada si no tenía la Biblia. Y así es, la Biblia es inclusive, aquí está Salmo 119, 72. Salmo 119, 72, que dice, Salmo 119, 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. ¿Sí? Pues este es el gran estudio del poder de la palabra. Juan 5:39, dice Juan 5:39, dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. ¿Sí? Ahí está realmente la vida eterna. Juan 17:8, Juan 17:8, esa gran oración de Jesús al Padre, allá en Getsemaní, dice Juan 17:8. ¿Sí? Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Sí? Versículo 17, ahí en Juan 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues qué maravilloso tener una Biblia, y
y que la podamos realmente disfrutar el resto de nuestros días. Señor, te damos muchas gracias por la gran misericordia que has tenido con nosotros de traernos una Biblia. Lo que tú quieres que sepamos acerca de ti y acerca de nosotros mismos. Y la has preservado a través de los siglos, exacta, bien traducida, para que nosotros la podamos ver en toda su intensidad y deleitarnos de lo que tú tienes para nosotros. Y después poder llevar este mensaje por todos lados, para que la gente sepa que es el único camino. Tú eres el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino al Padre, sino por Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.